Tú has tenido un proceso muy orgánico al publicar A Charla de los Lobos, porque si yo bien digo muchas veces que al final las editoriales están como muy pendientes de la gente en redes sociales, tienes que tener números y no sé qué, tú sí que mandaste un manuscrito a Carne Editorial, que es una editorial independiente, ¿no? Y a partir de ahí te seleccionaron y se publicó. Pues nada, ¿cómo fue tu proceso y qué les dirías a esas personas? Bienvenidos a Bestseller Lab, el podcast en el que entrevistamos a escritores y gente del sector editorial. Hoy estamos aquí para hablar de ciencia ficción y romance sci-fi, y del resurgir de un género que marcó la adolescencia de muchos, la distopía adolescente. Y para ello tenemos con nosotros a Andrea Serra. Andrea, Ah, bienvenida. muchas gracias. Andrea trabaja como profe, pero ella es la escritora de biología Los Lobos del Rey. Desde hace años comparte contenido en redes sobre sus lecturas y su proceso de escritura. Es escritora de romance sci-fi y fantasía romántica y sus dos primeros libros publicados han sido Echadla a los lobos y Ponedle la corona. Andrea, del 1 al 10, ¿cuánto te molesta que te digan echarla a los lobos? No, no me molesta, de verdad, nada, porque cuando le puse el título ya sabía que iba a pasar. Así que voy a decir un uno. Vamos a decir, bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Sí, sí, A mí no me te daría preocupes. mucha rabia, mucha rabia. Otras últimas lecturas, aunque yo ya me sé las de Andrea. Sí, No va a ser un secreto porque he salido mi libro, me meo. así es. Yo creo que es el último que me he terminado. Si no estoy yo. A ver, estoy preparando unas oposiciones, entonces mi cabeza no es la que suele ser. Pero sí, sí, el último libro que me ha acabado es No dejarás que la bruja viva, de Ariadna Arias, que me suena un poquito por aquí. Y tengo que decir, y no lo digo solo porque Ariadna sea un amor de persona, de verdad me ha gustado muchísimo. Bueno, ya subí una reseña, ya se lo dije a Ari, que yo creo que es un libro perfecto, ya sea para adentrarse en la fantasía, porque como tiene esta ambientación más urbana y tal, pues creo que es fácil adentrarse en él, aunque tenga un world building extenso, creo que está muy bien trabajado, creo que Ari lo introduce de manera que es muy fácil de comprender. Y luego yo, que soy lectora de fantasía desde hace muchísimos años, a mí me enamoró. Entonces también creo que puede ser una novela perfecta para los amantes del género. Si te gusta el romance, me parece que el ship es superior, pero también me parece que es una novela que no se centra solo en el romance, ¿no? Realmente a mí lo que más me ha gustado ha sido eso, la sororidad entre las hermanas de la familia White. Y bueno, ya le he dicho a Ari que un 10 de 10 para mí. Así que enhorabuena. Gracias, Andrea, eres un amor y mientras te ibas leyendo, o sea, mientras iba leyendo el libro me iba como diciendo cosas y lo he vivido a tope con ella, ha sido súper divertido, la verdad. Sí, yo, por ejemplo, del libro de Ari, justamente esto del romance, yo no sé mucho de romance, entonces Ujú. sí, me gustó, pero lo guay es que no es solo eso. La gente que le gusta el romance posiblemente sí se focalice mucho en Ujú. eso. Pero en mi caso, que lo de menos, Sí, a mí me encantó la relación con las hermanas, están súper bien construidas. Bueno, todo. Y es como, necesito saber más. Así sí, que yo también, la verdad. ojalá haya un segundo, si no, me da igual, Ari, te abres un Wattpad y pones ahí la segunda parte, me da igual. Exacto. Sí, o Estaremos sea, leyendo, ¿eh? veremos Sí, a sí, ver qué sí. pasa. Yo ya llevo 35.000 palabras, a ver qué tal. Ole. Uy. Y yo me estoy leyendo ahora mismo Piel de Cuervo de Nia Blanco porque nos metimos en un club de lectura conjunta con Fernando F.M. Wild, que no sé si os suena de redes. Lo vamos a entrevistar aquí también en el podcast. Ujú. Y nada, eran 2 semanas para poder leer Piel de Cuervo. Me está encantando. Es una fantasía con romance, diría yo también. O Ujú. quizás una distopía, no sabría cómo definirlo, que también tiene una protagonista súper fuerte, habla mucho de la venganza, creo que la venganza es el tema central, lo recomiendo un montón y por supuesto tengo también Los Lobos del Rey, o sea, el primero, la de Charla a los Lobos, que Andrea sabe que me los compré a la vez, lo que pasa es que claro, como tenía esta lectura conjunta, he tenido que empezar con el de Nia, pero están ahí juntitos y los tengo en la estantería, me están mirando y aparte quedan súper bien, porque uno azul y otro rojo, quedan súper bien y con los Gracias. cantos pintados los dos. Ojalá te gusten. Yo creo que me va a encantar, aparte de todo. Yo Tiene les tengo todo. muchas... No, que digo que yo les tengo muchísimas ganas a sus libros. Gracias. Que les llevo viendo en redes desde hace un montón y en plan como, buah, Pues ojalá os guste. aparte, es que los quiero en mi estantería, es que son preciosos. Son muy bonitos, sí. Sí. Y llama mucho la atención joder, que
una distopía después de tanto Ujú. tiempo. No, no es algo que se esté llevando. Bueno, ahora hablaremos del tema, pero no es algo que se esté llevando últimamente. ¿Y tú, Mm. Eva, qué estás leyendo? Pues a ver, yo justamente ahora estoy en una época en la que estaba leyendo bastante, pero cambiando de género, porque sí que es verdad que me saturé bastante de la fantasía, es lo que llevo leyendo prácticamente toda mi vida y además a un ritmo bestial. Y sentía como que últimamente estaba leyendo cosas muy parecidas entre sí y dije ya, prou, ¿no? Basta. Mm. Y he hecho una pausa y lo que me he leído ha sido Rebelión en la Granja y 1984 de George Orwell, que tengo Ujú. que decir que he empezado a hacer una lectura diferente, que es Ujú. que estoy utilizando la inteligencia artificial para que veáis, para que veáis que no, a ver, que la inteligencia artificial nos puede hacer muy tontos si solo estamos con ella para que nos saque el trabajo de encima y demás. Pero en este caso yo la utilizo para que me haga preguntas de lectura más crítica. Ujú. Entonces digo, vale, voy a leerme Rebelión en la Granja. ¿Qué me puedes contar antes de que me lo empiece? Me pone en contexto histórico, me explica cuatro cositas y empiezo a leer. Entonces, leo unos cuantos capítulos, paro, le digo, oye, Sofía. Sofía es como se llama mi chat GPT. No le puse yo el nombre, se lo puso ella, ¿vale? Me veo. Y te dije, como, bueno, voy por este capítulo, comentémoslo. Entonces me empieza a hacer preguntas. ¿Por qué crees que no sé qué? ¿Crees que los animales están manipulados? O sea, ¿están siendo manipulados? ¿O crees que en el fondo ellos quieren, son conformistas? Y empezábamos a debatir. Bueno, yo creo que he disfrutado mucho más la lectura haciendo esto que quizás si me lo hubiese leído completamente sola sin hablar con nadie, ¿vale? O sea, porque ya ves tú Claro, con qué me voy a poner a debatir. es como que tienes un profe, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, eso me iba diciendo, ¿qué opinas sobre esto? Yo, total, me sentía como en las típicas películas estas estadounidenses, donde realmente en las clases de literatura se enseña literatura y hacen lectura crítica, cosa que aquí en España, bueno, yo al menos no he tenido ninguna clase así guay. Y dije, ostras, qué guay, ojalá hubiese hecho esto toda mi vida. Ta- Y ahora estoy con algo nada que ver, que es una lectura middle grade, Ujú. pero que me está gustando muchísimo. Se llama Teodosia y las serpientes del caos o algo así. Y básicamente es una niña que puede ver maldiciones. Ella vive, bueno, no es que viva en un museo, pero sus padres trabajan en un museo egipcio y van trayendo pues cosas y ella puede ver las maldiciones y las puede como destramar, como quitarlas. mira qué Y guay. está muy bien. La niña tiene 11 años, pero sinceramente es que creo que es el típico libro como, quizá Mm. como Harry Potter podría decir, de que se lo puede leer un niño de 9 años o se lo puede leer una persona, bueno, de mi edad. No voy a decir. Y cómo te dio por leer ese libro? Porque es de la editorial en la que Ah, estoy vale. trabajando. Y dije, me llamaba mucho la atención pues la sinopsis y dije, bueno, a ver, empecé a leer como un par de páginas y dije, hostia, y seguí y ahora estoy non-stop. La verdad. Me encanta. A mí, mira, 1984 me parece un libro muy guay, la verdad. Mm. No tanto como los Juegos del Hambre, no. A ver. Pero Es un libro muy guay. diferente. Yo la verdad que me sorprendió muchísimo porque sí que es verdad que pensaba, Buah, es que me voy a leer este libro y va a estar sobrevaloradísimo. En plan, me voy a quedar como, ñe, sin más. Y que va, me encantó. O sea, me ha gustado muchísimo. Yo, Rebelión en la Granja es uno de mis favoritos. Bueno, lo estudié en el instituto cuando estudiaba afuera, porque yo sí que tuve la suerte de tener clases. Oh, Como qué yo guay. estaba en Canadá, sí que tuve las clases de literatura, bueno, se leían libros y se analizaban, ¿no? Y fue uno de los libros que leímos y es una de las lecturas que mejor recuerdo tengo de ella, de hacerme reflexionar de la adolescencia, de hecho, sí. Mm, Qué guay. ¿Y tú, sí. Ari? Ah, bueno, ya lo has Sí, dicho, ya lo ¿no? he dicho. Nada, pues entonces empezamos con la actualidad Salseo. literaria así.
Bueno, ahora mismo, ya que estábamos hablando del tema, vamos a hablar un poco de cómo el resurgir de la distopía adolescente, que desde, digamos, Divergente, El Corredor del Laberinto, Los Juegos del Hambre, parece que el género como que murió o quizás la gente se hartó. No sé por qué, yo creo que es porque tuvo un boom tan grande y luego tuvo un hate tan grande porque era un género que era pues para chicas o no sé qué, que hubo como mucho hate al respecto, tal, pero ahora mismo ha surgido un libro que se llama Silver Elite, Ujú, que como que, bueno, aparte de Andrea, tú creo que lo utilizaste en plan, o sea que estamos volviendo a la distopía, ¿eh? Pues mi libro, tal. Pero está yendo como mucha controversia con Silver Elite, por dos ujú, razones. El primero es que bueno, es un seudónimo, la persona que lo ha escrito seudónimo no se sabe quién hay detrás. Y el ujú, segundo es que, bueno, las críticas están siendo bastante malas. Yo no lo he leído, entonces no puedo opinar, pero bueno, las críticas están siendo un poco malas. Y después también se dice que la autora dijo que ella cuando leía distopías de pequeña, como por ejemplo Los Juegos del Hambre, que quería leer algo más adulto, algo más enfocado a adultos, pero dijo que le hubiese gustado ver más escenas Spice. Y entonces, claro, la gente se le echó encima, rollo, como vas a leer Los Juegos del Hambre, un juego, o sea, un libro en el que mueren niños y lo que vas a pensar es, ojalá hubiese más escenas Spice. Pero bueno, la cosa es, primero, se dice que la persona que está detrás de este libro ujú, podría ser alguna autora ya consagrada, rollo Sarah J. Maas, pero que sea de fantasía, que ahora se haya querido pasar a otro género y entonces haya hecho un seudónimo como para hacer un globo sonda de a ver cómo va y si va bien desvelamos el nombre y si no, pues ahí queda. ujú. El segundo, que sea una autora o autor problemático que haya tenido algún tipo de polémica y hayan querido sacar este libro rollo. Pues lo sacamos porque así sigues publicando, pero bajo seudónimo. Y el tercero es que simplemente ha sido una especie de diseño editorial, pues lo típico de, venga, vamos a hacer una distopía adolescente porque ahora seguro que con la nostalgia, con que han resurgido los Juegos del Hambre, va a petarlo. Ujú. Se lo mandamos a cualquier escritor bueno, pero no conocido que conozcamos, en plan escritor fantasma, le ponemos un guión, le hacemos un montón de marketing y lo lanzamos y éxito editorial y ya está. No sé, Andrea, ¿tú qué opinas al respecto de la identidad de esta persona? A ver, yo misma escribo bajo seudónimo Andrea Serra. Yo me llamo Andrea, pero Serra no es mi apellido real. Precisamente porque soy profesora, quería tener la opción de separar un poco mis dos profesiones, porque además yo estoy especializada en adolescentes y bueno, pues me sentía más cómoda, ¿no? Separando, digamos, que eso no quiere decir que, por ejemplo, a mis alumnos no les diga que escribo, porque me parece que muchos de ellos tienen muy estigmatizadas también lo que son las artes. Sí es cierto que yo no vivo de la escritura, pero eso no quiere decir que en la adolescencia muchos de ellos no dejen atrás sus pasiones. Entonces, bueno, sí que me gusta hablarles de estas cosas, pero desde la comodidad de si quiero decirles qué libro he escrito, se lo digo, y si no me siento cómoda en ese momento, lo mismo que con compañeros o lo que sea, pues no tengo por qué desvelar esa información. Entonces, lo de los seudónimos no es nada nuevo. Cualquiera de las opciones que hayas dicho tú de respecto a que realmente hay una persona detrás, ¿no? O sea, esto lo hemos visto antes, por ejemplo, J.K. Rowling, pues también tenía un seudónimo para escribir misterio, que me parece que era el nombre de un hombre, y es una escritora, pues, bueno, también muy problemática, pero muy conocida. Mm. Eh, y me parece que sí que llegó un momento en el que se descubrió que era ella y tal, yo creo que de hecho eso la benefició en ese momento por bueno, todo el boom que había tenido ya sus novelas de Harry Potter. Pero bueno, si nos vamos, yo qué sé, a la época victoriana, ¿no? Que es cuando resurgió, pues, bueno, cuando nació la novela como tal, pues también, yo qué sé, Mary Ann Evans, que escribía novela política sobre la Revolución Industrial, ella firmaba bajo George Eliot. Entonces, bueno, si es verdad que depende de las circunstancias de cada uno, pues yo no veo mal escribir bajo un seudónimo. El problema es que hoy en día estamos muy acostumbrados a que el autor se exponga, Sí. más aún en la literatura juvenil. Es decir, tú si quieres vender tu libro, te vendes a ti. ¿Por qué? Porque yo puedo vender Echadle a los lobos y ponerle la corona, pero a mí no me interesa que la gente se quede solo con este libro. Realmente yo lo que quiero es cultivar una serie de lectores que luego se interesen por mis futuros proyectos, sobre todo porque cada vez la industria va más rápido. Entonces, a mí no me vale de nada pues vender un libro y ya está. Porque antes igual podías hacer eso, podías realmente
vender muchísimas copias de la misma novela y cultivarte una carrera a base de eso. Hoy en día está demostrado que, excepto excepciones, pues no funciona así el mercado. Entonces también yo creo que debido a las redes sociales y debido a este funcionamiento, pues los lectores también esperan y no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Pero esperan que pues el autor, digamos, se muestre de esta manera. Lo que sí que me parecería, pero me lo veo completamente, o sea, yo creo que es plausible, es que es lo que decías tú de que fuera un movimiento fabricado pues por la industria. Me parece que, sinceramente, viendo tantos escritores, ya es como un nivel más, ¿no? De decir, vamos a fabricar un libro como de parte de la industria como tal, no sé. Yo, sinceramente, por lo que he investigado el tema, creo que simplemente es una autora o un autor que, pues, de las otras opciones que decías tú, que o bien ha publicado en otros géneros y tal, o que por otras razones pues no se quiere mostrar, y tampoco sé si ahora con todo el revuelo que ha habido tras este libro, esta persona se va a desenmascarar a sí misma. Si lo hace será porque alguien más lo descubra, digamos. Mm. Mm. Sí, tal cual. Podría ser también que sea, yo no sé, un hombre, porque en el romance así no hay ningún chico y quizás un chico haya querido escribir una distopía romántica basada en lo que le gustaba cuando era pequeño y haya dicho, bueno, como, yo qué sé, puede ser que no me compren por ser un chico, que sería raro porque las mujeres no hacemos no tomamos esas decisiones, pero bueno. Bueno, pero sí es verdad que en la romántica como tal hay varios hombres que escriben bajo seudónimos de mujer porque, bueno, es lo mismo que pasa en el misterio, ¿no? Que las mujeres escriben bajo seudónimos de hombre en muchas Ujú, ocasiones por los efectivamente. estereotipos. Fíjate que yo no me había parado a pensar en esta última opción y es la que veo más factible, que realmente sea un hombre el que haya escrito Silver Elite y que... Porque, a ver, sí es verdad que las mujeres no somos tanto de esto de, como lo ha escrito un hombre, esto no me lo voy a leer, va a ser malo, porque al final, hola, todas empezamos a leer a Brandon Sanderson, también leemos Patrick Rothfuss, quiero decir, es que da Sí, igual, sí. nos da igual, pero sí que es verdad que de cara un poco a marketing es lo que más lo que más tira ahora, no sé, no sé, o sea, puedo llegar a entender el por qué se le ha pasado por la cabeza a un hombre escribir con seudónimo de mujer en Romantasy. Mm. Sí, Mm. sí, O puede ser. incluso eso, que no sea ni siquiera una persona, sino que sean varias personas que han dicho vamos a crear un producto y Sí. punto. Y no sería la primera vez que eso sucede. Exacto, Sí, exacto. sí, ya aquí en España lo sabemos además. Ujú. Bueno, entonces, nada, lo otro ya no es tanto el salseo, pero es algo que justo estábamos comentando antes de que empezase la sesión de podcast, que es el tema este de que estuviste en la Feria del Libro de Madrid y cerraron una Ujú. tarde, pero te las apañaste súper bien. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo lo hiciste, cómo salió todo. Bueno, pues básicamente esto pasa, la verdad, bastantes años, no es una cosa de que haya sucedido este año, el año pasado también pasó, que bueno, en el retiro, si hay viento ya cierran porque los árboles son muy viejos y pueden caer ramas con bastante facilidad, y luego también por las altas temperaturas, pues si se declara en los parques de Madrid alerta naranja, pues ya tienen que cerrar ciertas horas. Entonces a mí me pasó que yo firmaba el sábado de 5 a 6 y estaba en el AVE llegando a Madrid y bueno, me escribieron de la librería diciendo que les acababan de decir de manera interna que la feria no iba a estar abierta. Entonces, claro, yo lo anuncié, en cuanto vi que era oficial y tal, lo anuncié por redes y me empezaron a escribir pues lectores diciendo, es que llevo toda la mañana cargando con tus libros. Claro, mis libros, para quien no lo sepa, tienen 600 y 700 páginas, entonces pues son muy largos y me estaba escribiendo la gente diciendo, es que llevo toda la mañana cargando con tus libros o ya estoy por aquí, claro, Madrid es enorme. Yo soy de Gijón, que si me quiero plantar en Oviedo, pues tardo media hora, pero hay gente que tenía que salir de su casa ya una hora y media antes para llegar al retiro. Entonces a mí me sabía muy mal eh, dejar a la gente tirada, entre comillas, porque había gente que no podía venir a la firma del día siguiente. Entonces nada, fui al retiro porque el parque como tal sí que estaba abierto, solo estaba cerrada la feria. Encontré un banco detrás de la caseta y puse por Instagram, mira, estoy en este banco, si alguien quiere acercarse y venir, pues yo os firmo el libro. Y vino, la verdad, bastante gente. Bueno, mi novio que estaba conmigo fue también el media manager de esto, que me empezó a llevar las redes, respondiendo a la gente y todo eso. Y yo creo que vinieron más de 20 25 personas, así de manera improvisada. Así que estuvo Qué súper bien y luego bien, al día siguiente fue un sueño también firmar en la caseta, además se vendió todo, así que yo me vine muy contenta para Asturias. Oh, qué guay, de qué bien, verdad. tía, me alegro porque, joder, al final se resolvió, Sí, sí. pero
Pero bueno, muy fuerte. Vale, y Andrea, ahora ya sí pasamos a hablar de ti. Perfecto. Y empezamos hablando de la autora detrás del libro, ¿vale? Entonces, una pregunta que solemos hacer en el podcast porque nos llama mucho la atención es ¿cómo empezaste a escribir o cuándo decidiste que querías ser escritora? Bueno, yo empecé a escribir cuando tenía unos 14 o 15 años. Yo soy muy fan desde que soy muy pequeñita, gracias a mi padre, que me inculcó esta pasión de Star Wars. Y entonces empecé escribiendo fanfics de Star Wars en la plataforma de Wattpad. Fanfics que aún se pueden encontrar, o sea, no los he borrado porque de hecho es que he rescatado lectores de mi época de hace ya pues casi 10 años que luego se han leído echarle a los lobos y ponerle la corona debido a que me leían en Wattpad, ¿no? Lo cual a mí me parece como muy bonito. Y sí es verdad que cuando empecé a escribir esos fanfics también quería jugar un poco con lo que es escribir historias originales. ¿Qué pasa? Que no me atrevía con la ciencia ficción más allá de esos fanfics porque, a ver, yo era muy jovencita y tampoco veía, no tenía como ejemplos a esa edad de novelas de ciencia ficción juveniles. Entonces me parecía como un territorio muy inhóspito, no sabía cómo hacer. Entonces empecé escribiendo fantasía así como más épica y bueno, luego ya pues seguí continuando escribiendo, escribí varias cosas, empecé novelas que luego nunca llegué a terminar. Y luego en 2020, con la pandemia, pues yo estaba estudiando el grado de estudios ingleses, porque yo soy filóloga, y dije, mira, ahora mismo pues además tengo tiempo por las circunstancias en las que estábamos viviendo todos, ¿no? Quiero considerar esto de escribir un poco más profesional. Yo ya me había abierto Bookstagram y decía, mira, me voy a atrever a compartir qué es lo que escribo por redes. Y ahí es cuando nació la historia de Echarle a los lobos. Dije, por fin voy a escribir una distopía, me voy a atrever con este género, aunque quizás pues hace que no hay una distopía desde hace, no sé, también 10 años de los Juegos del Hambre. Y empecé a compartir y a la gente le gustó mucho y así es como empecé a un poco crear la comunidad, supongo, en torno a mis lectores, ¿no? Y luego ya es cuando me atreví a ir a editoriales y tal, porque esta fue la primera novela que escribí que, uno, le vi un potencial comercial y también que estaba muy orgullosa de ella, ¿no? Como para atreverme a presentarla a editoriales. Tú has tenido un proceso muy orgánico al publicar a Chanda de los Lobos, porque si yo bien digo muchas veces que al final las editoriales están como muy pendientes de la gente en redes sociales, y es que tienes números y no sé qué, da, tú sí que mandaste un manuscrito a Carne Editorial, que es una editorial independiente, ¿no? ¿Es Sí, independiente? Sí. sí, sí, sí. Y a partir de ahí te seleccionaron y se publicó. Entonces, Sí. como mucha gente, a mí y a Eva nos preguntan cómo puedo publicar mi manuscrito, pero no tengo número. Bueno, yo creo que tú tenías números, pero ¿cómo puedo hacerlo por la vía tradicional, mandando un manuscrito y tal? Pues nada, ¿cómo fue tu proceso y qué les dirías a esas personas? A ver, yo tampoco considero que tuviera muchos números porque yo creo que cuando mandé el manuscrito no tenía mucho más de 1.000 seguidores en Instagram Mm, y no tenía TikTok. O sea, tenía TikTok pero no lo utilizaba. Que sí es verdad que justo fue en el boom de TikTok, entonces bueno, me parecía que también podía ser como un punto a perder, ¿no? Que no lo tuviera, pero no, simplemente no lo utilizaba. Y yo la verdad que cuando tuve la reunión con mi editora, sí que es verdad que le dije, bueno, y he intentado hablar un poco de la novela en Instagram y tal, y ella me dijo, la verdad es que no he consultado tus redes sociales. Entonces, eso me hizo ver a mí que literalmente ella solo había leído, pues, bueno, y ella y el equipo de valoración de manuscritos que sí que tiene la editorial, habían leído la propuesta y ella me dijo que es que le había llamado el hecho de que fuera algo de ciencia ficción, porque es verdad que se publica muy poca ciencia ficción y se escribe poca ciencia ficción en España y bueno, que el hecho de que fuera una distopía, pero aún así que tuviera elementos así como de fantasía y de romance, pues creían que era una combinación interesante. Y a partir de ahí, pues me pidieron el manuscrito completo porque yo solo había enviado los 3 primeros capítulos y se lo leyeron y me ofrecieron publicar. Es cierto que yo tampoco tenía escrita la segunda parte de la saga en ese momento porque se interesaron por la novela muy rápido. Entonces yo a la gente que me viene y me pregunta, pues, ¿cómo puedo empezar a publicar? Le digo, vale, hay varias opciones, evidentemente. Tienes la ruta de la autopublicación, donde pues tienes una serie de problemas en el sentido de que tienes que darte a conocer, evidentemente, por ti mismo y también invertir un cierto capital en que el libro tenga una buena calidad, pero es una manera de darte a conocer a los lectores y también al mercado editorial, a los editores para futuras novelas, que me parece que es un poco lo que hiciste tú también, que tú autopublicaste y a partir de ahí pues ya un poco fuiste creciendo y llamaste la atención
la editorial Ujú. con la que estás ahora. Luego tienes la opción de, evidentemente, mandar tu manuscrito a agencias y esas agencias, si ven un potencial en ti, pues podrían considerar representarte. O la otra opción que veo yo, la más factible, si realmente quieres entrar al mundo editorial de mano de una editorial tradicional por primera vez, es mandar manuscrito a las editoriales pequeñas. ¿Por qué? Porque las editoriales grandes sí es cierto que muchas veces tienen recepción de manuscritos abierta, pero lo real es que no leen todo lo que reciben. Entonces, si no les suenas o si no te han escrito ellos ya a ti, es muy probable pues, que simplemente no tengan tu manuscrito en cuenta, mientras que las editoriales independientes, por lo general, leen todo lo que reciben, abren durante ciertos meses al año la recepción. Entonces, yo siempre digo, prueba por ahí, si es algo que tú quieres, cúrrate mucho esos primeros capítulos, porque al final es la primera impresión de tu potencial y también la propuesta editorial. Y por favor lee las instrucciones que ponen en las webs, porque mucha gente o mandan un manuscrito de romántica a una editorial que publica solo terror. Entonces, sigue Claro. las instrucciones, cúrrate esa propuesta editorial siguiendo las indicaciones que ellos te dan y también ármate de paciencia. Paciencia no solo para el hecho de que es muy probable que te rechacen más de las veces que te van a decir que sí, evidentemente, simplemente estadística, porque el mercado está, o sea, hay muchos escritores, hay pocas editoriales y también pocos espacios en el calendario editorial de una editorial independiente. Y luego que la gente no tiene en cuenta que normalmente el periodo de respuesta de una editorial puede ser de entre 6 meses y un año. Y yo creo que eso a veces no se sabe. Es verdad, hay que Y esperar. hablando de esto de las editoriales pequeñas que justo Ujú, dices, también considero, ¿no? Como que acaban haciendo más esfuerzo a la hora de promocionar el libro, el ujú, marketing, y no lo tienes que hacer tú sola, como pasa en las editoriales grandes, que tienen sus 4 apuestas grandes, ujú. se dejan ahí todo el presupuesto, pero luego están las que publicamos un churro de libros, o sea, un montón, y bueno, y el que tire bien y el que no tire, pues mala suerte. Y eso es un problema. Sí, O sea, es un hándicap. Al final yo también lo digo cuando me preguntan, por ejemplo, por Akane, porque a ver, yo si alguien me pregunta, y es también algo que recomiendo, sobre todo si no conoces a una editorial, porque nunca has leído, bueno, yo siempre pienso que deberías leer un libro antes de mandar para ver cómo está corregido, o sea, ver un poco su trabajo. Pero si no conoces a nadie que haya publicado ahí, pues siempre puedes escribir a un autor y la mayoría te responderemos hablándote un poco de lo que puedes esperar en esa editorial. Y yo lo digo, Akane, por ejemplo, es una editorial independiente, es pequeña y evidentemente no va a poder, por ejemplo, hacerte un evento con unos coches alquilados, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, Claro. claro, llegan hasta cierto punto, pero sí es verdad que vas a tener en una editorial pequeña, no vas a tener otros 5 libros con los que sales. O sea, es Claro. en plan, calienta que sales tú solo. Entonces, ese mes, sí es verdad que las redes de la editorial van a ser un poco dedicadas a ti y a tu libro, eh, y bueno, y que vas a recibir un trato más individualizado y más personal. Vas a poder opinar de muchas cosas y vas a poder también trabajar mano a mano con la editorial. Yo, por ejemplo, el calendario de marketing que se hizo para la salida de los libros lo diseñamos entre la editora y yo. Ella me pasó un calendario editorial de lo que ellos iban a publicar y yo rellené los huecos en blanco para que pudiéramos como pues dar la mano en el tema de la promoción. Luego sí es verdad que para alargar la vida del libro vas a tener que ser tú, porque vale, mi libro se publicó, pero luego vienen mis compañeras y entonces los esfuerzos evidentemente se dedican a ellas. Pero sí es verdad que en ese sentido, yo creo que a veces los autores a veces no consideran el camino de empezar con una editorial pequeña, porque evidentemente, pues igual no estás en todas las librerías, te cuesta más darte a conocer porque no es lo mismo que estar publicado por Penguin o por Planeta, por un grupo también, yo que sé, Anaya, grande, que tengan al final pues más alcance, pero también me parece que es una buena opción, yo estoy muy contenta y yo también creo que, bueno, pues el trabajo que se hizo en echar a los lobos y en ponerle la corona fue muy bueno y yo estoy siempre agradecida que se me haya podido dar esta primera oportunidad para poder darme a conocer y seguir creciendo mi carrera como autora, porque al final eso es mm, algo que cuesta mucho conseguir, la primera oportunidad. Es verdad. sí, sobre todo Sí. es que lo del marketing es 100% esto. Al final, obviamente, las editoriales independientes más pequeñitas se lo juegan todo, entre comillas, Claro, con los 4 libros que son sus apuestas y sí. mira, no pueden publicar un montón, publican esos y obviamente van a dar todo para que esos libros triunfen. En cambio, Ujú. las grandes, como hemos podido ver, lanzan un montón de libros y a ver, a ver qué hacemos. Sí, hace lo mínimo, depende todo mucho de ti. A ver, es como, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Al final tampoco te mienten, no te dicen, vamos a hacerte una Claro. campaña increíble.
Pero tampoco te avisan, pero si les preguntas te dirán, mira, publicaremos en el Instagram del sello, haremos una nota de prensa que enviaremos a todo lo que podamos y lo que sí que hacen que es muy útil es enviar, siempre que tú se lo pides, siempre van a enviar la cajita con el libro, que eso es un montón de Ujú. pasta también y eso te Claro, lo claro. quitan de encima. Pero eso también lo hacen las editoriales pequeñas, porque en mi Sí. editorial, por ejemplo, lo hacemos mucho. Mm. Bueno, también, sí, es como... Son otros modelos de negocio. Al final leí el mm, otro día en El País, la sobreproducción también es un modelo de negocio. claro. Y Sí, bueno, totalmente, es un totalmente. modelo de negocio diferente al de las editoriales pequeñas. Al final, como autor, yo creo que tienes que publicar en un sitio estando informado Ujú. de, Mm, no voy a decir ni en una grande ni en una pequeña autopublicar, simplemente estando informado de lo que es legal, o sea, porque por ejemplo también hay que decir, hay que tener cuidado con las editoriales pequeñas, porque hay algunas que no son editoriales tradicionales. Entonces, sí, hay que informarse, saber dónde te estás metiendo entre comillas, a dónde estás mandando tu manuscrito. Una cosa que digo siempre es registra el manuscrito. sí. Hoy en día hay una web que es gratuita, que es Safe Creative. Yo nunca la he utilizado, yo utilizo el registro, la verdad, del Principado de Asturias, porque pago 16 euros y bueno, está registrado por Mm, el gobierno. Eh, yo digo, guárdate las espaldas, al final es tu trabajo y mándalo a un sitio donde sepas lo que tienes que esperar y lo que no puedes esperar y ujú. ya está. Y aún así eso no quiere decir que no te vayas a llevar sorpresas. Al final es un negocio o una industria muy oscura desde fuera. O sea, es muy difícil ver a través y ver el otro lado. Y hasta que no estás dentro, realmente no sabes cómo funciona todo. Cuando tú simplemente estás escribiendo, es eso, es que hay mucha gente muy perdida. ¿Cómo mando un manuscrito? ¿Cómo lo publico? ¿Cómo llego a que me conozcan? Entonces, eso no quiere decir que no te vayan a quedar cosas por descubrir, pero hasta cierto punto también yo creo que es la responsabilidad de cada uno informarse, porque al Ujú. final es su trabajo. Sí, sí, y bueno, aceptar que también puede ser que cometas errores. Yo ahora mismo, Oh, claro, yo mirando ves atrás, estaba todo lo informada que podía y aún así siempre hay cosas que no, de las que no te informas porque ni siquiera sabes que existen. Hay determinadas exacto. cláusulas que no saben que existen. Yo Mm, si le tuviese que dar un consejo a un autor que va a firmar con una editorial es que intente buscar un agente literario ujú. y si no, que le pague un abogado para que se lea, o sea, un abogado experto en esas cosas, para que se lea bien el contrato y le diga qué cláusulas van, qué cláusulas no. Por ejemplo, esa cláusula de ahora, si quieres publicar un nuevo libro, tendrás que presentárnoslo a nosotros primero, y si decimos que no, ya se lo puedes presentar a otras Sí. editoriales. Yo, por ejemplo, esa me pareció razonable y la firmé. A día de hoy me doy cuenta de que no la hubiese firmado ni de broma. Y. Y Andrea, estoy viendo por redes sociales que tú estás con un nuevo proyecto. Sí, ¿Se puede tengo hablar del muchos tema? proyectos. Sí. ¿Hay alguno al que se pueda hablar o A secreto? ver, es verdad que he terminado el proyecto Orión, que Ujú, estoy muy orgullosa exacto. de ese libro. Es principalmente romántica, que sí es verdad que, por ejemplo, en Echarle a los lobos y en Ponerle la corona hay romance, pero no me parece tampoco que sea lo principal. Lo principal es lo que es todo lo que es la distopía, la política, etcétera, etcétera, y las escenas de acción y tal. Esto sí que es más romántica, aunque sigue teniendo mi sello de fantasía mezclada con distopía y tal. Y ahora mismo, pues su futuro es incierto. El futuro es incierto, entonces sí es verdad que bueno, yo estoy muy, eso es un libro autoconclusivo y estoy muy orgulloso de él. Y mientras espero a saber que este es su futuro incierto, pues estoy con otros proyectos y ahora mismo estoy con uno que bueno, lo empezaré a escribir ahora en julio, que la verdad es que estoy muy ilusionada porque es ciencia ficción más, es distopía, pero tiene mucha más ciencia ficción pura y dura. Y si es verdad que es comercial, pues probablemente no sea comercial, pero es que yo ya he llegado a un punto de mi carrera que no voy a decir que me da igual publicar o no Mm. publicar, porque me parece muy bonito compartir las historias con los lectores. Pero he llegado a un punto en mi carrera que ya conozco cómo funciona el mercado y me parece imposible de predecir lo que se va a hacer comercial. Ahora, podemos saber lo que es comercial ahora mismo, pero no sabemos ni cuánto va a durar, por ejemplo, la ola del romantasy, ni cuánto va a durar la nueva ola de la distopía esta que está empezando a ver ahora, etcétera, etcétera. Recuerdo que hace poco, hablando con una autora que acaba de publicar un libro de cowboys, me dijo, este libro lo tengo ya en el cajón desde hace no sé cuántos años. Lo que pasa es que de repente se pusieron de moda los cowboys y me lo han Ujú. Claro. publicado. Entonces, Mm, claro, eso a mí ya llega un momento que yo escribo, sinceramente, pues las cosas
que amo, o sea, y por las cuales siento una pasión, porque creo que precisamente eso es lo que se nota en un manuscrito, ¿no? Cuando tú vives la historia y te apasiona. Entonces, estoy muy ilusionada con este manuscrito. También es verdad que no voy a mentir y decir, pues por ejemplo, cuando empecé a hablar de él en redes sociales, dije, igual a mis lectores les hablo de este manuscrito de ciencia ficción pura y dura y me dicen que no les llama la atención. Pues no, hubo mucha gente que me dijo, ¡buah! Es que es algo diferente, me llama mucho, ojalá algún día lo podamos leer, etcétera, etcétera. Y esa sí es más juvenil y es como de naves espaciales que estamos intentando escapar de la Tierra porque se va a ir un poco a la caca, que es también un poco mi marca personal, que Me todo se va gusta, me un poco a la gusta. caca. Y luego sí es verdad que estoy empezando a planificar otro, que es el Proyecto Rosa, y ese ya es más romántica, es New Adult, y sí que puedo decir que es un poco hay magia y el ship es entre una asesina y un detective. Mm. Me encanta. Yo ya Oye, me voy Andrea, a... y perdón, No, ya que tienen casa? No, no, ¿qué va? Estoy futuros inciertos y bueno, lo que tenga que ser será. poco a Eh, poco. sí, yo estoy intentando moverme y ya está. Sí que tengo muchas editoriales a las que admiro y que me gustaría trabajar con ellas. Sí es verdad que también en el futuro, aunque ahora mismo por mis circunstancias personales pues no lo veo factible, me encantaría autopublicar. Tengo un proyecto, de hecho, que es el proyecto 3 que no lo he empezado a escribir ahora porque lo quiero escribir y mi sueño es autopublicar ese proyecto porque creo que puede funcionar bastante bien. Y nada, y a ver qué sucede. A mí ya me has Pues solo te convencido, digo ¿eh? que sí. Si no tienen spicy y son juveniles de verdad, puedes mandármelos a mí y a ver si hago algo en mi Pues editorial, el porque, proyecto nave es juvenil, no tiene, o sea, para todos los por- públicos. aparte que de verdad estamos, o sea, mi editorial que sí que es Ujú. juvenil y también Sí, sí. hace infantil, y ahora estamos haciendo como un rebranding de la parte más juvenil porque siempre estaba Ujú. enfocada a colegios y ahora lo Sí. estamos haciendo más consumo, pero Ujú. está costando muchísimo Ya. encontrar gente que realmente escriba juvenil de Sí, verdad. sin Spice y todo eso. Ajá. Ujú. Sí, Pues porque sí. estos sí que son muy... No, no, es- claro. A ver, es que al final, y a mí es algo que me molesta bastante como profesora, ¿eh? No lo voy a negar, el hecho de no clasificar bien los libros eh, Ujú. es algo que me molesta en el sentido de que yo quiero que mis alumnos, a ver, porque evidentemente tengo alumnos mayores que pues consumirán libros con Spicy y otras cosas, quiero decir, ya tienen Sí. una edad, pero tengo alumnos que son pequeños, tienen 12 13 años, y es que no es solamente que los padres no quieran que lean cosas con Spicy, es que a veces ellos pues no es algo que les interese y quieren explorar otros temas y no siempre quieren explorar el amor romántico o las relaciones sexuales. Entonces, es algo que me molesta que compres un libro o regales un Mm. libro, que me parece incluso más peligroso en ese sentido, pensando que es juvenil y que luego, pues, va, ¿dónde está la literatura, no? Para ese espacio de edad. Decimos que nos quejamos de que los jóvenes cada vez hay menos infancia, tal. Es que también se la quitamos en ese sentido, le quitamos el espacio. De Ujú. repente pasas de la literatura infantil a la juvenil con Spicy. No, ¿dónde está el Ya. intermedio? Estábamos Entonces, hablando en otro podcast con Raquel Tirado precisamente de sí, eso, que le ujú, hemos robado a esta generación quizás una Laura Gallego, ¿sabes? sí, Algo totalmente. así más, algo bisagra, con lo que Ujú, sea fantasía, con la que puedan imaginar y construir mundos y quizás que haya un poquito sí, de romance, pero que no haya ese spicy al uso de ahora. Yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo No dejarás que la bruja viva, lo hice antes de meterme en BookTok o estaba ujú, empezando en BookTok. Entonces yo mis referentes, pues eso era Dos velas para el diablo, Cazadores de sí, sombras, quizás un poco, el primer libro que me leí de BookTok fue Un príncipe cruel, pero también creo que es ujú. de la vieja escuela en el sentido de que hay una escena de spicy y no es Sí, explícito, es fundido a negro. sí, sí. Entonces, a mí ni se me pasó por la cabeza escribir una escena spicy, para mí era como tensión, tal, no. ¿Ah? No, sí, sí. Y luego fue como, ostras, pero claro, aquí parece que si no hay spicy no se puede marketear un libro. Y dije, voy a tener que, o sea, quizás ya si yo escribo el segundo, que lo voy a escribir, aunque si no me dejan Ujú. publicarlo, pues nada, pero yo lo voy a escribir, quizás sí que meta una escena spicy, pero porque yo siempre he pensado, en mi época era en el segundo libro, cuando Sí, se sí. Ujú. detonaban y quizás había un fundido negro, quizás, aparte creo que la historia ya me lo va pidiendo, ¿no? Mm. Pero claro, nunca pensé en hacerlo así más explícito. Ahora como que quizás lo he normalizado y sí que lo haría, pero bueno, ahí estoy como de acuerdo que antes no pasaba esto A y ver, y nos los hemos... protagonistas de tu novela son adultos, o sea, son Mm, Sí. mayores. Yo lo que me refiero es más, pues eso, que si vas a la librería y buscas un libro donde los protagonistas tengan 17 16 15 años, pues no Mm. encuentres casi nada.
o no Ya. se publique ya casi nada, que toda la prioridad se den a libros que estén en el género del New Adult. Que a ver, yo escribo New Adult y es un género que me encanta, Mm, pero también creo que debería seguir habiendo ese espacio para, ujú. bueno, para la gente joven, porque, y puedes explorar el amor romántico perfectamente, pero me parece que quizás no se explora el amor romántico igual cuando tienes 12 años que cuando Mm, tienes 18. yo estoy de Mm. acuerdo. Bueno, y ahora yo ya pasaría, o bueno, ¿había alguna pregunta más? Creo que no, ¿no? Era... No, no, Yo no. ahora ya pasaría a la sección del zoom a tu obra. Vale. Entonces, para esto, primero de todo, para quien no conozca pues tu obra, hago un pequeño resumen sin spoilers, Vale, para entrar en situación. Si me equivoco en algo, corrígeme, ¿vale? Porque, dentro de 500 años, los humanos no son más que objetos y los Salis, seres fuertes con orejas puntiagudas y largas vidas, han conquistado la Tierra. Harlow es una humana traidora a la corona que tiene que servir en la escuadra personal del rey de Firin, ¿no? ¿He dicho bien el sí, nombre? sí, sí. Bajo el mando del teniente Renek Vander. Y mientras Harlow solo quiere ser libre del sistema que la tiene presa, René quiere proteger al sistema que una vez le dio un hogar. ¿Será capaz Harlow de sacrificar su felicidad para ser libre o renunciará a su libertad para ser feliz? Yo aquí tengo varias preguntas que ya vas a ver relacionadas justamente con el tema esto de la libertad y demás. Bueno, primero de todo, ¿por qué este título? ¿Por qué echar a los lobos y ponerle a corona? Bueno, las novelas ambas van mucho sobre el tema de ser la dueña o el dueño de tu propio destino y de las decisiones que tomas, tanto para bien como para mal. Porque Harlow al principio pues es un objeto, es una soldado que acata las órdenes que le dan y a lo largo de las novelas pues va tanteando lo que es la libertad y entonces descubre lo que es realmente las consecuencias que tiene tomar decisiones por ti misma para bien y para mal. Entonces yo los títulos quería que fueran un eco a cómo manipulan a Harlow a lo largo de la historia, porque si os dais cuenta, están, o sea, es echarle a los lobos es una orden. Entonces quería hacer un poco un eco a eso y cómo ella responde a estas cosas que le suceden. Qué guay. Me encanta. Y ahora sí, vayamos como del continente al contenido. Muy bien. Entonces, primero yo creo que lo que llama más la atención, más allá de la trama, es Ujú. estéticamente hablando, tu libro es una pasada. Son muy Eh, bonitos, tengo que decirlo. la portada, los Me cantos, encanta. y se nota que realmente ha habido un trabajo ahí que lo han cuidado muchísimo. Entonces Sí, aquí yo quiero tratar dos temas, que uno es el tema de, bueno, que si tú has estado implicada o hasta qué punto has estado implicada en este proceso creativo, y luego la gran polémica del tema de los precios, que aquí justamente vemos como sí, es un libro, o sea, son los dos, ¿no? Libros de sí, sí. 600, 700 páginas, has dicho antes, Ujú. con ilustraciones súper curadas, súper... y los cantos tintados. Y Sí, además tintados que no es un color ujú. base sólido y ya está, sino que hay Sí, hay ilustraciones. ilustraciones, está muy trabajado. Y el precio está a 17 euros. Ujú. Sí. No, yo estoy, la verdad que, bueno, estoy muy orgullosa de cómo han quedado y estoy muy feliz porque, a ver, yo cuando mandé manuscrito conocía el trabajo de la editorial, pero no tenían tampoco, es cuando estaban empezando con las ilustraciones así de cuidadas. Y yo no pensé aún así cuando mandé el manuscrito que si me elegían algún día los libros iban a tener este aspecto, ¿no? Y estoy muy agradecida porque, a ver, yo no sé, yo no pienso que solo vendo libros por la premisa o por las recomendaciones, que soy consciente de que un gran trabajo para vender libros han sido los lectores que los han recomendado y estoy muy agradecida, pero también soy consciente de que es que llaman la atención, o sea, ver estos cantos, verlo en vídeos, etcétera, y las portadas, pues yo soy consciente de que también es por eso, y eso es exactamente todo agradecer a la editorial que, como digo siempre, todo lo que se ve aquí es dinero que ellos han metido, no solo en la impresión del libro, sino contratar a ilustradores reales y sí que han tenido en cuenta, pues, la verdad, todas mis ideas. La ilustradora de la portada es Luli, que entre mi editora y yo, pues la elegimos, o sea, tuvieron en cuenta lo que a mí me gustaba todo el rato. La ilustración la pedí yo, es decir, yo pedí como lo quería y hablé directamente con la ilustradora y también con las ilustradoras del resto de cosas. Yo qué sé, la caja ilustrada donde pueden ir las dos novelas, las ilustraciones de las solapas y todo esto que hay aquí todo tuvieron en cuenta pues mi opinión y mis ideas. Y yo se lo valoro muchísimo porque al final es que soy consciente que en muchas editoriales pues no pasa eso. Entonces yo ahora mismo veo los libros
Y digo, jolín, yo veo los libros y digo, es que realmente pues soy yo y todas mis opiniones plasmadas también ahí, la estética que yo quería para las novelas. Y luego, bueno, el precio, pues evidentemente no se puede pedir más, ¿no? O sea, yo creo que el precio que le han puesto está muy bien, teniendo en cuenta pues los precios que hay ahora mismo. Y también como autora te hace sentir más cómoda pues promocionando las novelas. Sabes que no estás vendiendo una novela que cuesta 30 euros. O sea, que Claro. es que Exacto. yo me sentiría, no sé, ya cuesta promocionarte a ti mismo como para estar pidiéndole a la gente, gástate 30 euros en mi novela. Pero Ya. aún y así, tu libro, por ejemplo, considero que aún se podría justificar, teniendo en Sí. cuenta los precios que hay ahora mismo en el mercado. Ujú. Ya, Que, ya. repito, o sea, es una novela de muchas páginas que aparte Sí. pues está muy cuidada. Ujú. Pero es que hay novelas que dices, escúchame Ya. una cosa, es que le has pintado los cantos que además están mal pintados y Mm. me la estás poniendo a casi 30 euros, es que es una locura. Y quizá el libro no es tan gordito, quiero decir, Ya, ya, ya. Que el tema de los cantos pintados es un tema bastante importante, porque es como, han descubierto que si pintan los cantos lo pueden poner más caro y la gente se lo compra más porque llama más atención y no para, no para, no para. Y es que pero ya bueno, es el consumismo de, da igual que ya lo tenga, me compro el mismo libro igual. A ver, y yo soy la primera que tengo libros en edición especial y además leo mucho en inglés, pero sí es verdad que creo que llega un punto que, por ejemplo, pienso en Fairy Loot, pienso en Illumicrate, que son las cajas estas de suscripción, que son muy caras, pero aún así digo, bueno, es que te vienen con regalos, son tapa dura, pero la tapa está ilustrada y las guardas por dentro también están ilustradas y incluso la cubierta es reversible y los cantos son pintados. Entonces yo llega un momento que digo, entiendo el precio en ciertos productos, pero hay otros que digo, es que tenemos que también darle un cariño para que el lector a largo plazo pues quiera también sostener este consumismo, ¿no? Si es una cosa por la que queremos apostar, las ediciones deluxe tienen que ser deluxe. Claro. sí, 100%. Pero igualmente, o sea, esto que dices de Ujú. las Sí, cajas yo creo que sí que pueden subir bastante el precio porque hay un coste de distribución bastante más sí, alto que simplemente distribuir un libro en una editorial, que eso claro, lo vas a tener que hacer con un igual, libro con cantos tintados o sin cantos mm, tintados. sí, Y realmente siempre se escudan mucho, ¿no? Con que el coste de producción sube muchísimo cuando lo haces edición especial y aquí estamos viendo que no. Yo siempre digo que en mi editorial ya lo vemos, o sea, yo sí, lo sí. veo clarísimo que realmente no es tan caro, Mm. pero aquí es que ya está, ya estamos viendo una editorial que se curra un montón, o sea, que las ediciones son preciosas y además no se tratan tampoco como ediciones especiales casi, ¿no? Sino No, como... o sea, no hay versión de mi libro sin cantos pintados, por ejemplo. O sea, la versión que puedes comprar es esta y ya está. Y también yo creo que eso justifica un poco su precio, ¿no? También creo que, por ejemplo, Kiwi es otra editorial que ha empezado a hacer ediciones parecidas y que todos sus libros pues también valen 16, 17, 18 euros. Entonces, a ver, posible es. Otra cosa, pues de nuevo, volvemos en lo del estilo de empresa que tengas, estilo de sobreproducción o me centro en un libro y gasto todo mi presupuesto en intentar ajustar costes de este libro porque apuesto por él, etcétera, etcétera. Siguen estando muy inflados los de... Y más cuando las editoriales tan grandes justamente tienen más margen de negociación con los distribuidores y demás. O sea, justamente son las pequeñas las que tendrían que hacer, no que tendrían, pero que sería más justificable que lo hiciesen más caro porque al final tienen menos margen a la hora de negociar. En cambio, las grandes, cero, quiere decir. Así Bueno, que para mí no se justifica. Mm. ¿Qué más? Vale, ¿cómo imaginaste la convivencia entre humanos y Salis? uh-huh. ¿Y en qué aspectos del mundo actual te basaste? ¿O qué exploraste, qué Uh-huh. extrapolaste, perdón, del el mundo actual a tu novela? Bueno, yo quería tratar un poco el tema de la discriminación, porque en la novela pues, hay bastante representación, ya sea pues, de orientación sexual o también pues, étnica. Entonces, quería hablar un poco del tema de qué pasa cuando dejamos de discriminar a las personas por su raza, por su color de piel, por su orientación sexual, etcétera, etcétera, y empezamos a discriminarlas simplemente por su especie, lo que es el especismo, ¿no? Y quería que el lector reflexionara sobre eso, porque claro, si eres una persona blanca,
pues que no tiene, que tiene, yo qué sé, que eres de ascendencia cristiana o lo que sea, y nunca has tenido tampoco, yo qué sé, yo soy heterosexual, no he tenido nunca la experiencia de una persona a la que han discriminado, por ejemplo, por su orientación sexual. Pero yo he estudiado humanidades, creo es algo que me interesa muchísimo, todos esos temas sociales, evidentemente, y yo pues quería tratar un poco el tema de siéntete identificado con una de las minorías que tú elijas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues todos estamos discriminados simplemente por ser humanos. Entonces, eso es lo que quería un poco explorar con este libro y luego también, pues evidentemente, extrapolé un poco el hecho de que cómo aceptamos que esto suceda como sociedad en general, no tanto como individuo, porque bueno, para individuos hay muchos, pero si es verdad cómo de cómodo es vivir en un sistema injusto y que la mayoría de nosotros sabemos que es injusto en muchos sentidos, y sin embargo, pues también muchos de nosotros somos conformistas con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil nadar siguiendo la corriente del río que hacerlo contracorriente. Entonces eso es Harlow, algo que al principio pues ella tiene que enfrentarse a esto, ¿no? Ella lleva toda la vida sirviendo al ejército y nunca ha cuestionado nada hasta que se harta. Y entonces tiene que llegar a hacer paces consigo misma en el sentido de llevo muchísimos años haciéndole daño a los míos solo para sobrevivir porque no me atrevía a hacer lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, era un tema que quería explorar. Me encanta ese Y tema. algo que claro, Sí, total. porque a veces hacemos protagonistas que, o sea, creo que últimamente sobre todo se peca mucho como de hacer protagonistas o ingenuas o demasiado fuertes, pero luego tienen ningún conflicto en el que quizás queden ellas mal. Al final, si tú te has enfrentado a tu propia raza por tu propia supervivencia, es un conflicto muy interesante que si estuviésemos en esa situación quizás todos lo haríamos, ¿sabes? Y es que es lo que más Entonces, me gusta dejarlo, que comete un montón de errores, pero yo creo que al final la entiendes porque dices, es que ¿qué harías tú en esas circunstancias? es que Porque harías vale, lo puedes mismo. rebelarte, pero ¿cuáles iban a ser tus consecuencias? Que ibas Morir. a morir y ya está. Entonces, ¿realmente qué harías tú? Y yo creo que todo el mundo por eso que lee el libro pues la acaba entendiendo. No quiere decir que, claro, desde un punto de vista idílico tú estés de acuerdo con ella. Pero dices, bueno, es que yo si tuviera que mirar por mí y mirar por mis hermanos, que es también lo que le pasa a Harlow, pues claro que agacharía la cabeza, ¿no? Hasta que ella vive en unas circunstancias que, bueno, que ve otras posibilidades. Entonces yo creo que eso es lo que le hace tan interesante precisamente. Claro, y Harlow aquí pues vive ese dilema existencial de libertad versus felicidad. Sí. Aquí me gustaría saber qué significa para ti, como autora, la Ujú. libertad y la felicidad. Bueno, en este sentido, sobre todo en esta novela, eso, la libertad es poder decidir qué quieres hacer con tu vida Ujú. y eso puede tener buenas consecuencias o malas, porque también una de las cosas que Harlow aprende es mis errores ahora son míos. Ya no puedo culpar todos mis errores en el sistema. Ya ha llegado un momento que he decidido tomar las riendas de mi vida, pues ella también comete muchos errores, como decía, y las consecuencias ahora son suyas y también tiene que aceptar eso, que le cuesta muchísimo porque lleva toda la vida escudándose en, es que yo solo soy una soldado, yo solo soy una herramienta más. Y para ella la libertad es eso, pero la felicidad es entender que no está sola en el mundo y que no tiene que estarlo. Porque ella es una persona muy hermética también por las circunstancias que ha vivido y no se deja encariñarse con mucha gente. ¿Qué pasa? Que el roce hace el cariño al final y lo que ella no espera es también encariñarse con personas, que aquí no estoy hablando solo de Rennek, que es el protagonista masculino y su interés romántico, sino también pues de la familia encontrada que hace con el resto de su equipo. Y ella al principio dice, no me voy a encariñar con esta gente, y luego van pasando páginas y dices, que en qué momento me empezó a importar lo que ellos pensarán de mí, lo que les suceda, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento que dice, vale, si quiero ser libre, voy a tener que romper con todo esto porque representa un sistema en el que yo no quiero estar, pero si me quedo para estar con estas personas que donde he encontrado mi felicidad y donde ellos también veo que se preocupan por mí, pues voy a tener que sacrificar, bueno, pues eso, mi destino, ¿no? O poder tomar las riendas de él. Y entonces yo luego hago un comentario que ya no quiero hablar mucho de él porque puede llegar a ser spoiler de, bueno, de esta decisión, ¿no? Básicamente. ¿Es que hay algo de ti en ella? Yo creo que de mí hay pues un poco los conflictos internos que ella tiene respecto a su familia, entender que tiene que sacrificar cosas por ellos, pero también a la vez quiere luchar por sí misma, no quiere defraudar a nadie, pero a la vez no sabe si ya es demasiado tarde, que eso también le pasa un poco a Renek. Y luego sí es verdad de que su personalidad, yo veo mucho de mi hermana en ella,
en el sentido de que mi hermana es una persona pues, que dice lo que piensa, realmente pues, no tiene reparos quizás en defender sus ideas o en defender... Bueno, es una persona muy suya, pero con mucha fuerza de voluntad para defender eso y es algo que yo admiro porque sí que yo pienso que yo soy una persona mucho más que intenta complacer a los demás, quizás en demasía, sé que es un error que tengo y a veces pues hago cosas que no quiero hacer solo por complacer y sin Mm. embargo Harlow es una cosa pues que no hace y es algo que admiro también de ella como personaje. Qué guay, me encanta. Luego bueno, justamente lo que hablábamos antes, que me había estado leyendo 1984, Sí. y aquí quiero hacer como una mini, Ujú, no comparación, sino que también se trata el tema del amor como una forma de resistencia. ujú. Entonces, si también lo tratas así en tu libro, como una forma de resistencia, o también podría llegar a ser como una trampa para que pueda llegar a manipularte más el sistema. Yo creo que más que una forma de resistencia o incluso una trampa, yo creo que el amor en este libro está tratado de una manera de cuestionarse lo que creemos que es verdad. Porque realmente, bueno, Harlow se enamora en vez de romper con todo, es lo que digo yo siempre, que al final en ese sentido para ella sí que es una trampa, pero para Rennek es una trampa porque complica su, bueno, su decisión, ¿no? Final. Pero para Rennek el amor para él realmente es abrir los ojos. Y él es un huérfano, lleva toda la vida sirviendo en la milicia porque fue el ejército quien le recogió de la calle y le dio un hogar en un orfanato militar. Entonces él no conoce otra cosa y luego él quiere repagarle eso al sistema. Dice, yo si no fuera por el sistema yo no sería nadie porque mis padres me abandonaron. Entonces, tener a Harlow como interés romántico lo que le obliga es a cuestionarse todas las órdenes que él acata ciegamente. Entonces, yo creo que es un aspecto de la distopía que me gusta mucho cuando los protagonistas están enfrentados por eso. Vale, vale. Bueno, a mí me interesa hablar contigo, ya que tenemos una autora de fantasía aquí, esto lo hemos traído a otra más, que creo que es Raisa. Ujú. ¿Cómo desarrollaste el world building? Creo que, a ver, ya por los cartos pintados de la edición, creo que una gran pista es Star Wars, ¿no? Pero profundicemos. Bueno, pues es verdad que estos libros tienen gran componente militar y yo creo que la mayoría del world building se centra en eso. Es verdad que en el segundo hay un poquito más de fantasía y ahí me inspiré básicamente en las leyendas irlandesas o, bueno, celtas en general de los elfos, de los Faes. Ujú. Pero sí es verdad que mucha inspiración de estas novelas pues es del universo de Star Wars. Yo no tengo a nadie en mi familia que sea parte de las Fuerzas Armadas. Todo lo que he sacado es de, bueno, de materiales audiovisuales que a mí me gustaban. Y hay muchas escenas de acción y están todas en cierta manera inspiradas en una serie que se llama The Clone Wars, porque a mí me sirve muchísimo ver series animadas para estudiar un poco los movimientos de las batallas, más que películas de live action, digamos, con actores reales. Porque creo que en las series de animación no hay tantos cortes, digamos, entonces puedes ver realmente todos los movimientos estratégicos y en la batalla y tal. Entonces a mí eso me sirve mucho. Si es verdad que el world building como tal fue un caos desarrollarlo, porque reescribí Echar a los Lobos 4 veces, porque cuando yo empecé a escribir no planificaba las novelas, era escritora brújula, y Same. entonces es una novela bastante complicada a nivel pues personajes, pero también trama, entonces tuve que reescribirlas muchas veces. Same. Y lo que dices de los pies me hace gracia porque yo siempre quise escribir como una fantasía como inspirada en toda la mitología celta y en su día me Sí. estoy inspirando mucho en los Tuatha de Danann, todo esto, Ah, sí, sí. Morrigan, Sí. Datya, no sé qué. ¿Es eso a lo que te refieres? Sí, bueno, yo lo que sí es verdad que en este libro la fantasía es muy superficial. Me inspiré mucho también en la diferencia entre los Saelis y los Ansaelis, que son los Ujú. seres de luz y los seres de oscuridad. Y sí, luego sí que estuve leyendo como leyendas de cómo se comportaban y tal, pero bueno, me he dado muchísimas libertades a la hora de representar a los elfos aquí, tengo que decirlo. He visto en un artículo que en abril de 2025 fuiste uno de los libros más vendidos del mes. ¿Cómo viviste este ¿Así? éxito? Si no, ¿no lo has visto? Es que yo estuve buscando ¿No? como la... Sí, sí, te lo juro, estuve buscando noticias sobre ti para ver si, bueno, para informarme más, tal, y me apareció una que era libros más vendidos del mes de abril de 2025 y salías tú justo con Albatros Negro, que ahora mismo está petando, tal. Te paso el Estoy en artículo si shock. quieres. ¿En serio? ¿No lo sabías? A ver, No te lo lo paso. sabía, o sea, sé los libros que se vendieron en abril porque me lo dijo mi editora, pero no sabía que bueno, no sabía que tampoco esa posición ni vamos, ni que eso era real, ni que había un Pues te lo artículo. paso, mediante así te doy una Ay, buena... sí, qué En ilusión. la Nueva España.
Te lo Ah, sí, mando sí, por sí. aquí. Somos portadoras de buenas noticias, oye. Ya ves, ya ves. Qué guay. Ahí Pues te a lo ver, sí, mando. sí, que en abril fue una locura porque fue cuando sacamos Ponerle la corona. Y a ver, a mí me habían dicho de parte de la editorial, y es verdad, es muy difícil empezar con una saga como autor, porque al final es mucho más fácil apostar por alguien que no conoces si es solo un libro y dices, bueno, pues si me gusta y se saca otra cosa, pues ya lo leeré. Pero si ya empieza a ser una saga, hay veces que la gente, bueno, y a mí me pasa también, yo me he descolgado de muchas sagas, yo qué sé, porque tengo que esperar a que salga el siguiente libro y al final empiezo a leer otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces a mí me avisaron, a ver, es muy probable, Andrea, y no queremos que pienses que es algo que has hecho mal o algo así, que el segundo libro se venda menos que el primero, porque el primer libro yo he vendido muchos ejemplares y yo estoy muy contenta con cómo ha ido la recepción. Ya vamos a la segunda edición, que es algo, encima cuando me dijeron cuántos ejemplares iban a imprimir, dije, vale, pues si llego a la segunda edición será, vamos, dentro de no sé cuánto tiempo, porque ya han pasado tantos años y ya no queden libros, pero yo no pensaba que fuera a ser a los pocos meses. Entonces, bueno, cuando fue la preventa del segundo libro, me empezó a decir mi editora, va, es que está yendo muy bien, tal, no sé qué. Y dije, ay, bueno, mira qué bien, tal. Hasta que el día antes de salida del libro, me dijo mi editora, porque ellos venden a través de su web y luego venden también pues a través de librerías, Amazon, FNAC, o sea, tienen distribuidora. Me dijo, es que ya no me quedan libros para la web y no había salido el libro. O sea, habíamos vendido todos los libros que la editorial tenía, eh, pues ya. Pero luego me dice, pero es que me llaman a la distribuidora y también quedan 10 libros. Entonces, ¿qué pasa? Que el día de salida del libro ya no había libros, básicamente. O sea, estaba Increíble. agotado. Entonces, ¿qué pasa? Que ha sido un poco locura porque he ido a eventos y los libros aún no estaban, pero claro, sí es verdad que ya hemos hablado del precio de los acabados especiales, de lo que nos habla un poco es del tiempo. Porque ¿qué pasa? Que hay muy pocas imprentas que hagan tantos acabados especiales en tapa blanda. Pero ¿qué pasa? Que hay Mm, muchos acabados especiales para libros de tapa dura, pero por ejemplo, como mis libros también tienen guardas ilustradas, no muchas imprentas pues imprimen Claro. libros que tengan todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que además, como se acercaban las ferias del libro, sobre todo la Feria del Libro de Madrid, pues las imprentas estaban colapsadas. Entonces, ahora ya está en circulación la segunda edición, pero ha sido muy locura ver, pues eso, todo el mundo diciéndome es que quiero leer el libro, no encuentro el libro. Y bueno, para mí ha sido pues un sueño, evidentemente, que me dijeran que el día de salida, que la segunda edición estaba en marcha. Qué qué guay, fuerte. tía. Felicidades, felicidades. Gracias. Ya cotillaré cuánto has vendido. Que por Venga. suerte, como tengo un programa en el que puedo mirar lo que han vendido los... Cotíllame. Tenemos un topo en el mundo editorial. Aquí a nadie le van a poder mentir con los libros No, que ha pues está bien. vendido. Ujú. Sí, de hecho a Ari le dije el otro día como, mira, tía, ya han salido los datos de mayo. Pam, esto es lo que has vendido. Ah, claro. Ujú, sí, es Sí, verdad, sí. es verdad. Nunca me... Que me iba Porque a metiendo mí no me todos los dicen días. nada. Sí. Ujú, ujú. Tardaron, ¿eh? Hombre, estábamos, ¿qué ha sido esta semana? Pues casi 2 semanas Ya. de junio Sí, para un tener los datos mes. de mayo. Ujú. Un mes, Ya, un sí, me mes. imagino que tarda un poco. Mm. Pues nada, vamos a pasar ya a la última sección, que es nuestro rincón creativo, donde siempre hacemos las preguntas al autor Ujú. o similares, que es ya como una especie Vale. de ritual que tenemos aquí en el podcast, ¿vale? Ujú. Entonces, lo primero y más importante, tres libros que te hayan marcado o tres autores que te Ujú. hayan marcado y que te hayan cambiado la vida y que quieras recomendar. Vale. A ver, que me hayan marcado muchísimo, diría, bueno, Los Juegos del Hambre, porque ha sido una inspiración para mí también con esas novelas, por lo cual creo que me ha cambiado la vida. Luego, estoy mirando aquí mis estanterías. Te voy a decir también Escuadrón de Brandon Sanderson. Es un Ujú. libro que me reconectó con la ciencia ficción juvenil y que me encanta. Y luego, yo creo que Fairy Oak. ¡Ah! De ¡Oh, De Elizabeth Elizabeth Anona. por favor! Me Eh, encantaba Fairy Oak. sigo queriendo escribir como un tributo a Fairy Oak, en plan Ay, Middle pues, Grade o juvenil. Y me escúchame, encantaría ya te contratamos desde ya. bueno, Tío, yo sé que es esa que, es la escritora de los guiones de las Witch. O sea, era la guionista de las Witch. sí, O ¿En serio? No, la dibujante no era, pero es Elizabeth Anona, que con sí, Alessandro sí, Barbucci y tal hacía las Witch, y ella creo que era una de las guionistas. Entonces sí, qué y yo me guay. quedé con su nombre por eso. Es que pues esos no libros sabía. fueron de los que me enamoraron de la lectura, ¿sabes? Entonces yo creo Sí. que eso Además, un cozy fantasy de verdad. Eso es que es que no he útil. encontrado uno igual, de verdad. Qué No, es Es que guay. sí, como, es súper guay.
y Andrea, no me acuerdo el me nombre. caes genial y me encantan tus gustos, que lo sepas. Gracias. Lo Se mismo yo. llamaba la dita esta de si feliz seré, deciros lo que re. Ah, Ay, qué lindo. Así. tengo que Y, releerlos, la verdad. Es que... pero que ¿no? El hada, la Sí, sí, que sí, sí. cuidaba o no sé qué, se llamaba si feliz seré, deciros lo que re. Y era como, what? Y Qué se No, me está quedó el súper nombre. guay. O sea, sabes que es italiana la autora, Ujú. así que te lo dirá en italiano. Y Andrea, ¿tú eres brújula o mapa? Bueno, ya has dicho que empezaste siendo brújula y fue Ahora un soy mapa. caos. Me Sí, pasa es que sí. me pasó lo mismo a mí. Yo tuve que reescribir No dejarás que la bruja viva desde el principio, cuando ya llevaba la mitad del libro porque no tenía ni pies ni cabeza. Y todo Sí, por no suele pasar. planificar. Sí, sí. Y ahora soy A ver, mapa. yo soy mapa y eso no quiere decir que igual en algún momento encuentre un proyecto con el que diga, creo que este proyecto va a fluir de brújula y mira, me lanzo de brújula. Pero ahora mismo sí es verdad que estoy buscando también un poco la eficiencia en el sentido de que al principio me daba miedo, si no, si planifico un proyecto y sé cómo acaba, por ejemplo, o sé todo lo que pasa al detalle, voy a perder el interés. Eso era como mi miedo para ser mapa. ¿Y qué pasa? Que en el proyecto Orión, por circunstancias de cómo lo escribí, lo tuve que planificar con mucho detalle. Y realmente fue el libro que me dio la experiencia de decir, es que he cogido, he escrito, además, con un ritmo muy rápido, también porque me lo propuse e hice muchos sacrificios. No quiero decir que ser mapa es mágico para escribir rápido, ¿eh? Pero es que me ayudó a tener un primer borrador muy pulido, que luego edité y probablemente ya cosas que pues, se puedan aún corregir y todo, pero dije, es que en llegar a este borrador siendo brújula me hubiera llevado 3 borradores. Entonces, Claro. creo que eso me ayudó muchísimo porque cuando me sentaba a escribir una escena, sabía no solo qué tenía que pasar, sino qué quería lograr con esa escena para mover la novela hacia adelante. Entonces, a mí me ayudó mucho y por eso ahora me considero mapa a mucha honra. Estoy tan de acuerdo, de hecho, con Eva he hablado muchas veces que ella no es, o sea, ella también quiere ser escritora, ella también quiere escribir, bueno, se lo está Pero planteando, bueno. ¿no? Pero claro, no le surge porque yo creo que Mm, ella ha sido brújula y los brújulas muchas ya. veces se dan cuenta de que realmente son mapas porque siempre empieza Ujú. siendo brújula, ¿no? No, Y no, que y hay... que la historia, bueno, partiendo por el tema de que yo llevaba toda mi vida queriendo ser escritora, en plan, desde Ujú. que estaba escribiendo con letra de palo, ¿vale? O sea, con letra mayúscula, Sí, sí. yo yo ya dije, yo voy a ser escritora. O sea, es que lo Ujú. recuerdo, me acuerdo cuando fue el día que lo dije y me acuerdo que estaba haciendo una especie de librito sobre una historia sobre un león. Yo qué Ujú. sé, no sé ni de qué iba, solo sé que pillaba como las hojas en blanco, Sí, las sí, ponía sí. así, las doblaba y hacía como un Era un librito y lo grababa librito. así, bueno, me curraba esos libros como si los fuese a Sí, sí. vender, bueno, en fin. Toda la vida, toda la vida. Sí, yo voy a ser escritora, toda la vida. ¿Has escrito un libro? Porque yo no. Bueno, tú sí. Pero yo no. Sí. Cada vez que empiezo, o sea, de poesía sí, de poesía he escrito un libro, pero de fantasía empiezo, Mm. lo borro, vuelvo a empezar, lo borro, vuelvo a empezar, lo vuelvo a leer, digo, qué mierda, vuelvo a empezar. Y así no Mi avanzo, no avanzo. consejo para eso, y ya sé que hay gente que le cuesta mucho, ¿eh? Pero mi consejo es que nunca releas, si te pasa eso, nunca releas lo que has Ya, escrito. ya, ya, Porque ya, pero es si que... lo, y a mí me pasa, o sea, yo con el proyecto de Orión, mira que estoy súper orgullosa, llegué a la mitad y dije, esto es una mierda, lo voy a borrar todo. Y no y claro, luego mi parte cuerda dijo, Andrea, no borres todo, sigue hacia adelante, igual esta sección luego la hay que corregir y le se corrige y ya está. Y realmente Sí, luego a las 3 4 semanas lo releí y dije, va, pues ni tan mal, o sea, sí, sí. tanto que decía que esto era una mierda. Claro. El Entonces, eres consejo... siempre tu peor enemiga. Lo sé, o sea, yo el consejo lo tengo en la cabeza. Y además una de las cosas que digo es que al final el perfeccionismo no deja de ser una forma de procrastinación. Es Sí, que y es de así, ansiedad, sí, sí. punto. Pero bueno, pero no me lo aplico, da igual. De todas formas, es como que sí quiero escribir, pues me gusta escribir y ahora ya me lo estoy tomando como lo hago porque me gusta, pero Ujú. no creo que quiera llegar a publicar. ¿Sabes? O sea, Totalmente. quiero decir, para mí, no sé si algún día sí me dará por decir, venga, voy a mandarlo o lo que sea, pero Ujú. ahora mismo tiene un punto en el que, no sé si porque estoy muy metida en el sector editorial ahora, porque trabajo Sí, sí. y toda mi vida gira en torno a eso, pero creo que estoy un poco como quemada Ujú. y cómo funciona y demás. Entonces es como, no me lo voy a tomar como eso, sino voy a escribir para yo vivir en mis mundos, como he hecho toda mi vida, que me Sí. inventaba con mi hermana, nos poníamos a inventarnos idiomas, a Ujú. inventarnos
entero que decíamos, venga, esta va a ser la bandera. Y nos inventábamos cosas así. Y eso era lo que realmente siempre me ha gustado de escribir, de que yo vivía pues en mis mundos de Claro. yuppie y Sí, punto, sí. ¿sabes? Y quizás sea lo mejor Y que puedes hacer, porque así al menos recuperarás la pasión por ello y quién sabe si cuando ya tengas el libro. Yo sí. iba a decir que este es que me parece un tema súper interesante. Yo no sé si a Ari le pasa también. Yo creía que lo difícil de empezar en el mundo editorial era que te publicaran por primera vez. Y luego me he dado cuenta de cuando se siente más síndrome del impostor y más presión y tal, es una vez ya has publicado. O Uf, sea, sí, 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 sí. yo creo que es algo de lo que no se habla suficiente. Yo no lo he pasado muy bien este mes, ¿eh? O sea, creo que llevaba 5 años sin sentir tal nivel de estrés y de ansiedad y de... pero mal, mal, mal. O sea, a nivel casi me caigo en la... Estuve a esto de depresión. Porque yo Sí, cuando empiezo a no poder dormir, y a darle acostarme a vueltas. las 3 de la mañana, darle vueltas a la cabeza, no ser capaz de levantarme por la mañana porque no he dormido nada y empiezo Sí, con sí, ese bucle, tal, 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 yo sé que estoy empezando a caer en la depresión porque ya me ha pasado una vez. Entonces fue como que a esto de caer, pero me dije a mí misma, nena, la vida es, el mundo es relativo, no puedes medir tu valor por el éxito, has publicado un libro, es toda una hazaña, y si esto sale mal, te gusta escribir, tienes un trabajo, bueno, no, estable no porque soy autónoma, pero tengo un trabajo en el que gano dinero bien, o sea, no me voy Ujú. a morir de hambre. Y te Sí, gusta escribir, sigue escribiendo. Y si nunca vuelves a publicar o nunca te eres una autora conocida, al menos harás lo que amas, ya está. literalmente. Si todos vamos a morir. O sea, Y a todas se nos va a olvidar, quiero decirte, al final claro. habrá algunas que, bueno, que no, que vivirán, perdurarán para siempre, pero realmente yo creo que es lo que has dicho de al menos estás haciendo lo que amas, te publiquen, no te publiquen, decidas tú no publicar, lo que sea, es lo más importante porque al final es que ya vivimos tanta presión de todo, en plan, porque si publicas, porque publicas y tienes que, igual a veces no te lo dicen, pero te pones toda esa presión a ti misma, ¿no? Tienes que llegar a ciertos números. O acabo de publicar y a mí esto me pasa, me dicen los lectores, ¿y cuándo vamos a poder leer otra cosa tuya? Y empiezo yo, qué buena pregunta. Y empiezo ansiedad, ansiedad, porque empiezo a pensar, se van a olvidar de mí, nunca más nadie me va a querer leer, todo lo que he conseguido no va a valer para nada. Y empiezas a entrar en un bucle y digo, a ver, pues si eso pasa, no se va a acabar el mundo, el sol va a volver a salir al día siguiente, etcétera, etcétera. Y lo importante es decir que he disfrutado escribiendo estos libros, que he disfrutado escribiendo los siguientes, y si las oportunidades vienen, vienen, y a veces vienen las oportunidades y aún así no estás cómodo para tomarlas, ¿no? Lo que decía Eva, que no es lo que quieres en ese momento. Y me parece un tema muy importante también para los escritores nuevos, porque yo creo que yo lo paso un poco mal cuando me dicen, es que estás viviendo mi sueño. Yo no sé si a ti, Ari, te pasa en plan de, guau, te admiro muchísimo, estás viviendo mi sueño. Y yo pienso, te entiendo porque yo estoy viviendo mi sueño de hace X años, pero también hay que saber que no es perfecto. O sea, no es idílico. También hay Mm, problemas desde esta otra orilla del río, ¿no? Entonces, bueno, sí. Y todo se Y todo el mundo normaliza. lo idealiza mucho al sí. final. Sí, Y romantizado, el ser un autor publicado y tal. Y luego lo de sí, siempre, que una cosa es ser un autor publicado en el mundo anglosajón y otra cosa es en España, que es otro Hace sí. mundo. poco me hicieron una entrevista y me preguntaron, ¿vives de tus libros? ¿Cuánto te pagan por ir a un evento? Y yo, en plan de, no vivo Claro. de mis La libros, gente soy profe y eso. confunde mucho que tú seas un personaje quizás público o emergente con que ganes dinero, pero muy poca gente vive de escribir y más en España. O sea, al final tú también eres profe, es que tienes que compaginarlo. No, yo sería imposible ahora mismo, y eso, y a mí no me ha ido, o sea, no he vendido tampoco millones de copias, evidentemente, ni soy una superventas, pero para ser mi primer libro a mí no me ha ido mal y yo estoy muy contenta, pero yo no podría vivir de escribir, porque la gente luego creo que no sabe el porcentaje que se suele cobrar por un libro, suele estar en torno al 10%, a veces incluso menos, entonces quiero decir, Sí, calculemos. sí. Calculemos que si vendes 1.000 libros, también a euro por libro, pues 1.000 euros. Y el de media, y o sea, vender 1.000 libros ya es un éxito, o sea que Sí, sí. imagínate. Pues hoy en día se considera que si llegas a vender 1000 libros, tu libro es un éxito. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y Andrea, siendo filóloga, Sí. eh, ¿no se te ha ocurrido o tienes pensado en algún momento quizá escribir un libro en inglés y presentarlo a alguna agencia del mundo anglosajón? Porque quizá ahí pueda, Mm. pues esto,
El tema del dinerito va mejor. A ver, es verdad que yo me lo planteé en su momento cuando dije voy a tomarme la escritura más en serio y voy a intentar pues buscar una primera oportunidad. Yo sí que tengo algún manuscrito que no he vuelto a tocar desde hace años, pero sí que están escritos en inglés. Y son ideas que, bueno, que están interesantes y tal. Pero sí es verdad que no es un mundo tampoco que me llame, porque yo de hecho es que yo no quiero vivir de la escritura. A mí no me gustaría vivir de la escritura, Vaya. porque sí, creo que puede ser una. A la gente le sorprende, pero aunque fuera en el mundo anglosajón y tal, yo de hecho, precisamente porque quiero disfrutar y escribir lo que me apetezca, no quiero Mm, tener esa presión de decir, es que si no publico este año algo que sea muy comercial y que se venda mucho, no voy a comer este año. O no voy a poder, cuando tenga hijos, yo qué sé, mandar a mis hijos a no sé dónde o hacer o darles a mis hijos tal. mm. Entonces, yo no quiero sentir esa presión y por eso no digo que no me gustaría, por ejemplo, ser escritora a tiempo parcial y, por ejemplo, pues intentar vivir de la escritura en el sentido de, pero tengo otro trabajo, pero no me gustaría en ningún momento que eso fuera mi única responsabilidad. Y además es que sigo mucho el mercado anglosajón y tal, y me parece también que es otro mundo que sí, se gana más, pero viene con sus propios problemas y siendo extranjera aún así, aunque he vivido en Inglaterra y he vivido, bueno, he vivido en Escocia y he vivido en Canadá, no me sentiría cómoda tampoco con todo lo que es las responsabilidades fiscales y bueno, como más el papeleo, digamos, en ese sentido. ¿Y Bueno, lo qué bueno es que ahí sí ves? que podrías Sí. contratar a alguien que te lleve, o sea, un gestor que te lleve toda Me esa parte. encantaría traducirme, o sea, eso sí que sería un sueño, pero vender un libro en inglés como tal sí que lo veo muy complicado y porque bueno, el mercado funciona de manera diferente y yo tampoco sé, bueno, si es algo que me llama la atención hacer. Tampoco lo he pensado mucho, pero de momento no. Me parece una perspectiva muy interesante, caray. O sea, tiene las cosas muy claras, tía. Muy bien, muy bien. Sí, me gusta. Y nada, simplemente ya última pregunta. Si pudieras dejarle un consejo a una escritora del futuro, ¿cuál sería? ¿A una escritora general o a mí misma en el futuro? Ahora, a una escritora de hoy en día que quiera ser Vale. escritora. Eh, yo le diría que no se desanime, que es un mundo donde vas a querer tirar la toalla en muchísimas ocasiones, ya sea por las circunstancias a las que te tengas que enfrentar, por los rechazos, por tus propias dudas, etcétera, etcétera. Y mi consejo es que te centres en lo que te aporta la escritura. Solo así vas a poder realmente continuar hacia adelante. Porque, a ver, ya solo escribir un libro, ya no digo ni publicarlo, escribir un libro es un hecho que mucha gente pues no hace en su vida. Quiero decir, no es como quien hace un filete de pollo. O sea, es una cosa que lleva una complejidad y también tienes que sentarte todos los días delante del ordenador. O sea, es una perseverancia. Entonces, céntrate en lo que te aporta y no te vengas abajo porque cuesta mucho volver a reconstruir la confianza en la que tienes que tener en tu trabajo y en ti, porque va a haber muchas cosas externas que te van a hacer dudar de eso. Entonces, dentro de lo posible, acepta que no vas a estar siempre a tu máximo, acepta que te vas a sentir mal, que va a haber cosas difíciles en el camino, pero nunca pierdas de vista por qué te vuelves a sentar delante del ordenador. ¡Qué bonito! Ari, ¡Ay! aplícatelo. Sí, tienes toda la razón, tía. Y de hecho, nada, decir por aquí que tú vas a estar en el Celsius, ¿verdad? Sí. Sí, vas a Ujú, estar como autora. como autora. Entonces, Sí. si alguien te quiere ver y quiere ir además a un festival totalmente gratuito de ciencia ficción, fantasía, donde va a estar Andrea Serra y van a estar autores como Brandon Brandon Sanderson, Sanderson. Abercrombie, N.K. Sí. Jemisin, pues que ahí nos vemos, tú y yo nos vemos también. Yo Sí. quizá, o sea, he mandado mi libro y me han dicho que si hay hueco, me ponen como autora. Ay, Así que bueno, genial. crucemos los dedos. Sería, Crucemos. o sea, sería rarísimo que se libere un hueco porque ¿quién va a Bueno, pero renunciar, ya se no? Pero sabe que al final, además, es un festival muy grande, pero a veces también falla gente. Hace poco falló Robin Hood, pues que que me den pues, el puesto de Robin Hood. eso. Ahora sí, yo me pongo un bigote, miradme, soy una autora Oye, súper es una mujer, conocida. es otra ¡Ah, mujer que mierda! escribe, Es verdad, es otra mujer que escribe bajo seudónimo masculino, sí, sí. hija de puta. Pues nada, pues nos veremos ahí. Con muchas ganas. Yo como creadora de contenido y tú como autora, pero bueno, quizás te haga alguna entrevista, no sé, pero nada. Y Suena bien. ha sido genial tenerte aquí.
cuando Muchas gracias por subamos invitarme, este en serio. podcast. Gracias por venir. Gracias Y por ya venir. cuando vengas a Barcelona, quedamos, que yo Sí, en serio porfis. no voy porque trabajo, pero No, hombre, pero sería súper guay tomar un café todas juntas, de verdad. Ha sido súper sí, interesante, así que gracias por invitarme. café o copita, vamos, yo Eso, me eso. apunto. Ya, la alcohólica ha hablado.